el sistema que tenemos penaliza al usuario con cargos que está pagando la fiesta de todas las grandes eléctricas, de red eléctrica y de todo el transporte. Con lo cual el autoconsumo es la única alternativa para reducir de verdad la factura, porque es electricidad que no vas a gastar ni vas a pagar la fiesta, porque va a proporcionar el gasto de la energía gastada. Yo creo que al final la evolución natural del sector no solamente es a centrarse en hacer instalaciones, sino enriquecer el servicio con esos datos, con esa información extraída de los datos, estar durante esa vida de 25 años preparado para cuando el cliente quiera se compre un coche eléctrico, cuando el cliente quiere instalar aerotermia, que seamos su proveedor de referencia y que le podamos dar continuidad en todos estos servicios ligados a la electrificación de la demanda. Energéticamente, un podcast de Clevergy. Pues muy buenos días y bienvenidos a Energéticamente, el podcast en el que hablamos de energía. Yo soy Álvaro Pérez, soy uno de los socios de Clevergy y tenemos hoy conmigo a Pablo Hernández, director de Desarrollo Comercial, y a José Carlos Díaz, de Soti Solar. Bienvenido, Carlos. Muy Carlos, José Carlos. Bienvenido, Muchas José gracias. Carlos. Pues nada, para el que no conozca a José Carlos lleva ya más de 20 años de trayectoria a sus hombros. Empezó en Pepefon, donde tuvo ahí una trayectoria en telco muy interesante, ¿no? Y luego se pasó dando un paso por Globalia, ¿no? Llegó al sector de la energía que tanto nos gusta, primero como director general de POWE en España, ¿no? Impulsando ahí el autoconsumo solar, y ahora más recientemente en Soti Solar, donde eres el CEO desde marzo, ¿no? Pues casi nada. Yo lo primero por donde quería empezar es, ostras, una variedad de sectores muy rica, ¿no? ¿Qué aprendizajes así a nivel general te has llevado de cada etapa y qué hace que todo haya construido para llegar a una instaladora de autoconsumo en España, ¿no? Sí. Bueno, primero muchas gracias, Álvaro, Pablo, por la invitación. Encantado de estar con vosotros y como dices tú, sí, son más de 20, casi 30 ya años de trayectoria en los que he pasado por muchos sectores y los que he ido enriqueciéndome en cada uno de ellos. Es curioso porque de cada uno siempre puedes extraer una experiencia, ¿no? Te puedo decir de Telefónica. De Telefónica básicamente es cómo funciona la complejidad de una gran empresa, cómo cuestan los procesos internos y cómo cuesta tomar una decisión y llevarla a cabo, por muy sencilla que te parezca, y la potencia de una marca, ¿vale? En el siguiente te puedo decir, cuando estuve en Orange, fueron 7 años muy intensos en los que pasé por muchos departamentos y ahí sí que aprendí dos cosas. El primero, el valor de la profesionalización de los equipos. Había equipos de alto rendimiento que potenciaban precisamente el desarrollo de muchos proyectos simultáneamente y cómo era necesario orquestar en una gran empresa todos esos proyectos. Pero si tengo que destacar algo de esa parte es cómo con muy poquita gente, agrupados en unidades de negocio, en 40, 50 personas, se pueden hacer muchas cosas. Yo estaba en aquel entonces en una unidad de negocio que era wholesale, ventas al por mayor, un negocio residual que vive precisamente del negocio directo es revender la infraestructura que no utilizas y a partir de ahí con 40, ya te digo, con primero 30, primero 10, luego 20, 30, 40 personas máximo, conseguíamos dinamizar y ser líderes en esa franja. Entonces, esa parte yo creo que también es muy importante. Si sigo avanzando en ONO, lo que puedo destacar es, primero que conozco allí a Pedro Serraima, que es a la postre uno te diré mentor, hermano mayor, pero sobre todo la persona que ha sido un referente claro en mi trayectoria profesional y que me enseña un poco también de nuevo la complejidad de una gran empresa, cómo los fondos pueden apretar y cómo pueden hacer que las cosas relativamente sencillas o de sentido común se convierten en algo mucho más complicado y cómo el mass market no es solamente tener una marca y un producto, sino que hay que saber venderlo, colocarlo y gestionar todo eso a nivel de clientes masivos. Por aquel entonces ONO tenía casi 4 millones de clientes solamente en banda ancha y era una de las partes que llevaba yo. Más adelante, ya acabando, Pepefon, el proyecto más bonito que he tenido, sin desmerecer el resto, pero sí que es un punto de inflexión en mi trayectoria. Es donde se encuentran
lo que quiero hacer y los valores, y respeta los valores. Es un proyecto con el que me siento realizado profesionalmente y con el que podemos, sin ser una ONG, entregar felicidad al cliente y adhesión, ¿no? Eso que es tan ansiado. Al final construíamos una experiencia al cliente y de verdad lo pusimos en el centro. Esto es hace 15 años, que ahora es algo que todo el mundo está muy manido, pero lo hace. Y de ahí salto a Globalia, donde empezamos una trayectoria de transición en una grandísima multinacional, un holding de muchas empresas, con más de 17.000 empleados, con una complejidad y una necesidad de transición en la que la tecnología es punto imprescindible y por supuesto, el valor de cada uno de los empleados como motor del cambio. Yo creo que eso es algo importantísimo. De ahí salto ya a la parte de nuevo más pequeñita, más pequeñita de innovación, de Scale-up, donde en Powen me encuentro con José Benjumea y me propone un reto que es muy interesante, muy bonito y muy interesante porque me devuelve a aquella época de Pepefon y en la que con mucha ilusión conseguimos desarrollar una empresa y un proyecto hacia un nivel donde está ahora ya de la mano de Brookfield. Y por último Soti, donde me he incorporado también con esa ambición de consolidar un proyecto en este sector, aprovechando un poco todo el aprendizaje que tengo y bueno, en definitiva, de seguir empujando la transición energética. Sí, ahí cojo, o sea, entiendo que hay una parte que te llevaste, sobre todo de Pepefon, ¿no? Que es todo el tema de mensaje simple y claro para el cliente, que es un poco lo que estás intentando replicar en el sector energético. ¿Crees que es necesario? O sea, ¿crees que es una de las tareas pendientes del sector? O... Sí. Sí, o sea, sí, pero, o sea, sí y o sea, no es que lo traiga yo creo que definitivamente el cliente, bueno, se han roto hace mucho las barreras verticales, entre verticales de negocio que había, ¿no? Yo creo que ahora el cliente lo que tiene es una experiencia y lo que quiere es ese mismo nivel de experiencia, ya sea la de un Amazon, se la de un Uber o se la de un Telepizza o un Soti Solar. O sea, da lo mismo. O sea, él tiene un nivel, y esto tiene que ver mucho con las expectativas. Esto es gestión de expectativas. El cliente sabe lo que quiere porque hay un mundo abierto a él. Entonces, lo que quiere es, oye, ¿cómo me trató esa atención al cliente? No precisamente en Amazon, porque es complicado tener, tiene otras cosas buenas, pero eso no. Pero a lo mejor sí cómo me trataron en Pepefon. Y eso quiero que se extienda a otras partes. Entonces, yo creo que es imprescindible que en un sector que históricamente ha maltratado al cliente, como sobre todo las eléctricas, las grandes eléctricas, la comercializadora, donde el sector es un sector que si tú ves la prestación o el valor añadido que se presta al cliente en estos últimos 15, 20 años no ha cambiado, es una factura de electricidad, no cambia nada, una factura que seguimos sin poder entender, que esto es cojonudo, o sea, es una cosa que me sigue llamando la atención, que es, o sea, yo me sigo poniendo delante de una factura y digo, sigue siendo igual de difícil de leer, ¿no? Y esa dificultad a la hora de prestar servicios de valor añadido, a la hora de prestar una atención de calidad, a la hora de que el cliente se sienta cuidado, yo creo que es una de las deficiencias que tiene el sector eléctrico y más concretamente el de las eléctricas. Cuando a esto le superpones la dificultad de una intervención en casa del cliente con una instalación, con un servicio de operación y mantenimiento, con un servicio de ver cuál es la oferta que más le encaja, hablo del autoconsumo ahora, pues te tiene que obligar a tener muy claro que el cliente va a tener unas expectativas y tú tienes como empresa que llegar a ese nivel mínimo de cubrir esas expectativas. Con lo cual, sí es imprescindible traernos cosas de otros sectores que sí están más avanzados. ¿Y qué habilitadores o qué palancas utilizas para poder hacer este cambio tan gordo desde vuestra posición, ¿no? Pero, joder, parece un reto gordo. Es un reto grande. Yo creo que lo más importante es esto de, a mí no me gusta la expresión esa de poner el cliente en el centro, porque al final parece que lo estás moviendo, que es el cliente que se ponga donde quiera, ¿no? Esto es una cosa que yo creo que tiene que ser, y cada cliente es uno especial, y tenemos que prestar una experiencia única al cliente, y cada cliente quiere una cosa en un momento dado. Lo que quiere es solvencia, y además quiere cosas muy sencillas y muy simples de entender y que son transversales, como digo, a todos los segmentos. Quiere simplicidad en las respuestas, quiere que se lo anticipes, quiere que si cometes algún fallo levantes la mano, lo reconozcas,
pero sobre todo que lo tengas identificado. O sea, no puede ser que llame y diga, ¿pero quién es usted? Y, o sea, estos procesos de 10 minutos intentando identificarte o hablando con una máquina que dice que es inteligencia artificial y que cuando te toma todos los datos después de 5 minutos llegas a hablar con una gente que te vuelve a preguntar lo mismo. Y no, es que ahora son las preguntas de seguridad, pero diga usted, si ya se lo he contado hace 5 minutos, ¿no? Entonces, llevando mucho al sarcasmo y al extremo, yo creo que lo que necesitamos es entender que el cliente necesita esa prestación de servicio de calidad simple y directa. Y eso parte de 2 premisas, que el equipo tiene que estar concienciado para dar ese nivel de servicio. No todos los equipos ni todos los segmentos y todas las empresas pueden estar habilitados para eso, por eso el equipo es fundamental. La tecnología es indispensable para dar soporte y esa atención rápida y que no te pierdas en respuestas largas, sino en concretar. Y a partir de ahí tener unos estándares claros que te diferencien del resto. Es decir, yo creo que si quieres ser algo en algún sector, y encima con tamaños pequeños como los que manejo en estas últimas empresas con las que he estado, no son grandes multinacionales, tienes que apoyarte en algo que te diferencie. Y lo que te diferencia de verdad es el trato al cliente. Y es algo que sigue existiendo 15 años o 20 años casi después de haber montado Pepephone. Entrando un poco ya más en energía, ¿no? Sí. Toda tu trayectoria dentro del sector ha sido en la parte de autoconsumo, ¿no? Y ha sido justo, yo creo que los años en los que más ha cambiado, ¿no? Echando un poco un vistazo para atrás, ¿cómo ha cambiado el sector, ¿no? ¿Qué diferencias ves de cuando entraste ahora? Sí. Te matizo una cosa porque en Pepephone sí que lanzamos una comercializadora. ¿Ah, sí? Sí, Mira, se llamaba Pepe Energy. Era un modelo muy parecido a lo que teníamos en su momento a nivel de Pepephone. Básicamente no queríamos ganar dinero, era solamente un mecanismo de crítica hacia el establishment que había, básicamente las comercializadoras. Cobrábamos 2-3 euros más solamente por servicio en un pass-through que hacíamos, pero ahí sí que había un poco la complejidad, o sea, era un poco la batalla de David contra Goliat, ¿no? De decir otra vez lo mismo, decir, estos señores de aquí se creen que porque tienen mucho dinero, porque tienen una empresa muy grande, pueden hacer lo que quieran con el cliente. Y hay otra forma de hacer empresa que, sin ser una ONG, que lo decimos mucho, ganábamos dinero, pero sobre todo prestábamos un servicio no decente, un servicio a la altura del resto, honesto y transparente. Y sobre todo que dábamos esa agilidad que comentaba antes. Dicho eso, y centrándonos en el autoconsumo. Yo creo que el autoconsumo, yo lo conozco ya desde hace un poquito más de 5 años, ha experimentado un cambio muy grande. El autoconsumo en España venía básicamente de hacer el utility scale de hace 15 años, básicamente era una vocación, una orientación al activo, que se hereda en el C&I, el comercial industrial, en el 2020 básicamente, y donde hay una orientación muy clara a hacer las instalaciones. Hago el proyecto de ingeniería con las instalaciones. Cuando empieza todo el desarrollo del mass market, de lo que es el desarrollo del autoconsumo para doméstico, es cuando hay un cambio en lo que es el sector. Y el sector yo creo que no está preparado en aquel momento para identificar lo que es un cliente final con unas demandas, y no un cliente, sino miles de clientes pidiendo cada uno su cosa. Básicamente, que no me pises, o sea, que la instalación no me quede un cable por aquí, que el panel, a ver qué panel me vas a poner, a ver cuándo vas a venir, que esto no me viene bien, oiga usted, no me pise por aquí, que es la alfombra del niño. Todo este tipo de cosas que al final es experiencia de cliente, cada cliente lo identifica de una manera. Y el problema que tiene el autoconsumo en doméstico en el 2020 es que no hay preparación para ofrecer ese tipo de servicio. Básicamente por 2 cosas, porque no hay histórico, esa relación con el comercial industrial, y segundo, por que el cliente final, o sea, el sector no está preparado para ese cliente final que demanda ese nivel tan alto o al acorde de las expectativas. Oye, dime cuándo vas a venir a visitarme, ¿no? O sea, esto es una cosa... No, yo tenía instaladores que se presentaban allí y decían, no, pero es que no me ha abierto. ¿Cómo te va a abrir? Tendrás que planificarlo. Entonces, ahí es donde hay un trabajo muy fuerte de industrializar esa operación, de tener unos procesos definidos muy claros, ese famoso concepto de SLIM, de procesos limpios, concretos, pues eso es lo que se intenta montar. Claro, esto, si lo haces de cero,
puede resultar una operación muy, muy compleja de abordar, pero también te digo, si la has hecho ya, o como lo hicimos en Pepefon, para mí era algo natural hacerlo. Entonces, básicamente, y respondiéndote muy conciso, lo que ha cambiado del 2020 al 2025 son dos cosas. Básicamente, se ha hecho una limpieza de proyectos, de empresas, que quizá por un ambiente efusivo o que promulgaba no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir, proyectos especulativos en los que se creía que ponías 10 euros y sacabas 10.000, pues al arbor de esa situación, pues lo que viene es un montón de gente que se introduce en el sector gastando todo lo que puede y más, hinchando los proyectos, pero sin incluso llegar a los niveles de calidad que se quiere. En el 2025, ¿qué tenemos? Pues después de la desaceleración del 2024, 23, final del 23, 24, estamos en un proceso de limpieza completa, de consolidación, en el que quedan los mejores. Esto es selección natural. Y van a quedar no solamente los que ofrecen mejor servicio, que siguen vendiendo, sino los que intentamos evolucionar y crecer, pero no a costa de personal o no a costa de inversión, sino a costa de tener un negocio rentable. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que, lejos de tener proyectos que no daban dinero, que no se orientaban al cliente y que no tenían madurez, pues estamos con proyectos maduros que se orientan a que el cliente gana y la empresa gana, y que además hemos sofisticado la oferta y el producto para que el cliente tenga un llave en mano de verdad bueno, no lo que dábamos hace 5 años. Yo tengo una pregunta, José Carlos, ¿y cómo ha cambiado la percepción del consumidor? Porque hace unos años entiendo que el discurso era uno, ahora después de este despliegue bastante masivo será otro, pero es que además ha cambiado la situación tarifaria también, ¿no? Entonces, Sí. Quizás el caso de negocio no es el mismo. ¿Crees que ha cambiado la percepción? ¿Cómo es el consumidor ahora y qué demanda? Pues mira, hay un dato muy positivo, ¿vale? Primero, el autoconsumo, ya todo el mundo entiende dos cosas. Una, que es rentable, ¿vale? Es un activo. Pues siempre digo estos datos porque, a pesar de estar en un entorno endogámico, que comentábamos al principio, ¿no? Y el sector del autoconsumo es muy endogámico, yo creo que son datos que no sé si se conocen, pero tú, cuando instalas una instalación fotovoltaica, tiene una vida media de 25 años. 25 30 años. Con garantía de material, evidentemente si instalas calidades como las que instalamos en Soti Solar. Segundo, el retorno del payback lo estamos estableciendo de 3 a 5 años sin necesidad de ningún tipo de ayuda, ¿vale? Evidentemente es 5 con ayuda, sin ayuda, 3 con ayuda. O sea, es una mejora. Pero ya tienes otros 20 años para ¿Y seguir esto ha pagando. cambiado desde hace 5 años? No ha cambiado, y te voy a introducir otro adicional. Lo que sí ha cambiado es la percepción. Me preguntabas por la percepción. Sí. El cliente que percibe ahora que el autoconsumo ya no solamente es ahorro, sino que es continuidad de servicio. Ahora hablaremos también del apagón, si queréis, y las implicaciones que tiene, pero en el apagón hubo gente que seguía funcionando sin ningún tipo de problema. No se enteró porque tenía una instalación de autoconsumo y porque tenían una instalación de baterías con backup que le asegura la continuidad de servicio. El autoconsumo, además, es un seguro, porque te da y estos son conscientes de los clientes, porque te da ese acolchonamiento o ese seguro ante la subida de precios. Acordaros del 2022 con la guerra de Ucrania, los precios empezaron a subir, 22-23, y se vieron máximos históricos día tras día. Bueno, pues la gente vivía ahogada. Su preocupación, en el top 3 estaba el precio de la electricidad. Ahora, un tío que tiene autoconsumo en su casa, le da igual si sube o baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque él se asegura que el 60 hasta el 90% con batería se lo genera en su casa. Y tiene una menos dependencia de la red. Entonces yo creo que la percepción del cliente cambia en eso. No solamente son ahorros, es independencia y es continuidad de servicio. Con lo cual está preparado para cualquier eventualidad. Has dicho una cosa, has dicho almacenamiento. Sí. Cuando te preguntaba por el caso de negocio, quizás ahora el caso de negocio tiene más sentido siempre cuando introducimos el almacenamiento, porque quizás en las horas de mayor consumo, de mayor producción, es cuando más barata tenemos la energía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estáis afrontando vosotros? ¿Estáis tratando de meter siempre batería o aún veis que es rentable
Es muy buena pregunta porque cuando tú hablas con tus colegas o con colegas del sector de otros países, el grado de adopción en Holanda, en Alemania, incluso en Polonia, o sea, donde la radiación es sensiblemente inferior es que para generar la misma energía se necesita el doble de paneles que se necesita aquí, porque tenemos el doble de irradiación, y básicamente porque además tenemos 300 días al sol, o sea que tenemos la situación privilegiada para tener esa situación, pues el grado de adopción en este tipo de países es mayor. ¿Qué es lo que cambia con respecto a estos países? Básicamente cambia, uno, un tema de conciencia, de mucho más orientación, dos, un tema de orientación, de adopción generada más porque el poder adquisitivo es más alto y no solamente es la conciencia de sostenibilidad, sino que el precio no impacta tanto, ¿vale? Y donde ya que voy a hacer la instalación, la hago la instalación completa porque me da esa autonomía. Curioso el caso de Polonia. Hace 3 años estuve por allí precisamente buscando instaladores de una filial, de una participada de Brookfield, para ver qué sinergias podíamos tener, porque aquí había un boom tan grande en el sector que no posibilitaba esto. Me fui para allá, estuvimos viendo cómo trabajaban, espectacular, un grado de cualificación enorme, pero se daban varias circunstancias. Ellos instalaban el doble de paneles, pero también lo hacían con costes mucho más inferiores a nivel de instalación. El coste medio de un trabajador allí era prácticamente un 60% menos que el de aquí, un 40% menos que el de aquí. Y luego tenían un tema y una conciencia, una sensibilidad con la independencia, precisamente por la proximidad que tenían a Rusia y bueno, la dependencia energética que tenían de todo el tema del gas. Entonces ellos no jugaban con pasar un invierno polaco, con un sistema que no fuera pasado en electricidad y soportado con paneles, baterías, como con backup y con aerotermia. Y entonces el grado de adopción era elevadísimo. Cuando esto te lo traes aquí, hay algo que está cambiando. Nosotros en el sector, en el 22-23 llegamos a tener, por ejemplo en Powent llegamos a tener un 42-45% de penetración. Es decir, de cada 100 instalaciones, 45 iban con batería. Básicamente, el incentivo era lo que aceleraba esa instalación. Cuando sucede esto mismo, 2 años después, estamos teniendo ahora mismo, es verdad que hay un cierto empuje del apagón, pero la sensibilidad y la sensibilización del cliente final hacia la batería es mucho mayor por la continuidad de servicio que hemos dicho, por la independencia energética y porque realmente le supone un salto cualitativo. Y dejadme que os diga una cosa que es importante. En España tenemos quizá con Italia, uno de los casos más desfavorables de regulación en materia de electricidad. Esa factura que no entendemos, prácticamente un 55, un 60%, no es energía. Son peajes, son impuestos, son cosas, conceptos muy bien explicados, muy bien detallados en la lista, pero que nadie sabe lo que es. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tengo que pagar tanta tasa, tanto peaje, tanto tal? No, es que es así. Pues sí, es así, perfecto. Entonces, la única manera de bajar la factura de electricidad, independientemente de que sea en una zona u otra, es bajar la demanda tuya particular. Es decir, si gastas 600 kilovatios hora, pues si lo bajas a 100, pues vas a tener un ahorro muy considerable. Y eso va a impactar en tu factura de electricidad. Con lo cual, las dos lecciones aprendidas. En España, la variación de electricidad, la variación de precio de electricidad en donde nos estamos moviendo ahora y en un mercado en el que durante el 25-26 espera que los precios repunten ligeramente, pero que se mantengan más o menos estables en el rango que están ahora, el sistema que tenemos penaliza al usuario con cargos que está pagando la fiesta de todas las grandes eléctricas, de red eléctrica y de todo el transporte. Con lo cual el autoconsumo es la única alternativa para reducir de verdad la factura, porque es electricidad que no vas a gastar ni vas a pagar la fiesta porque va a proporcionar el gasto de la energía gastada. No sé si me he explicado. Sí. La siguiente sección la solemos orientar a modelos de negocio. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, yo sé que vosotros tenéis
una plataforma que creo que habéis construido vosotros, se llama Soti Cloud, si no me equivoco. Sí, con Sensai, que es el núcleo de GEMS. En Soti, Efectivamente. ahora lo sí, perdón. Tenéis también la suscripción solar. Un poco, ¿cómo os estáis diferenciando? Porque yo veo que Soti nació hace 10 años. Creo que empezaron 3 o 4 personas, ahora no sé cuántos sois, más de 100 personas. Y mi percepción, yo que me reúno con decenas y decenas de empresas, es que Soti ahora mismo es de las empresas en el mundo de la instalación más sostenibles, ¿no? Es la que yo veo, una de las instaladoras que veo con más progresión. ¿Cómo estáis apostando desde Soti? Sí, yo comparto la percepción y está bien que lo diga porque no sé mentir tampoco y me gusta decir las cosas muy claras. Yo creo que somos de las pocas empresas que estamos en break-even, ¿vale? En un sector como el B2C, donde todos los competidores, o prácticamente todos, o han salido, o han quebrado, o están de retirada. Y eso viene por las cosas bien hechas, ¿vale? Y yo creo que hay que poner en valor el trabajo inicialmente de los fundadores, de todo el equipo que lleva trabajando muchos años, que con mucha humildad, que granito a granito han ido construyendo una historia de éxito. Y esa historia de éxito no es de la noche a la mañana, no es vengo con una inyección de pasta No, esto es poquito a poco y haciendo el trabajo bien hecho. Hay 3 pilares básicos. Yo empezaría por el de la orientación al cliente y la humildad, ¿vale? Yo creo que hay un espíritu de superación continuo en cada cosa. Yo llevo 6 meses en la compañía y es algo que me he encontrado que gratamente me ha sorprendido, que es cómo somos capaces de orientarnos a que un cliente consiga efectivamente ese grado de satisfacción que busca, que esa expectativa quede cumplida. Y si en algún momento fallamos, automáticamente todo el equipo reacciona orientándose a ese caso de cliente, porque lo más importante, como ya lo hacíamos en Pepefon, era que cada cliente se sienta único en ese momento. Entonces, conseguimos eso. Oye, fallamos, claro que fallamos. Desgraciadamente, estamos con una tasa mínima de fallos, pero los fallos se producen porque estamos en casa del cliente, porque vamos a visitarle, porque dependemos de un proceso que impacta. No esto es un proceso en remoto, como vendíamos en telecomunicaciones. Aquí hay una instalación encubierta, con riesgo, etc. Y aquí conseguimos que toda la cadena del proceso esté perfectamente hilado. Entonces, el segundo valor es que esa satisfacción de cliente, esa orientación para hacer las cosas bien, desde el punto de vista del cliente, lo acompañamos de una orquestación perfecta, casi perfecta, de todos los procesos. Y ahí intervienen los sistemas, que te comentaba y te quería interrumpir antes, pero que he querido que acabaras porque es importantísimo. Una empresa, o mi concepción de empresas desde hace más de 20 años, es que si quieres hacer algo diferente y diferencial, tienes que hacerlo con tus propios sistemas. Si te vas a coger los sistemas que paga una Iberdrola, que paga un Naturgy, ¿qué tal? 1, el pequeñito no tiene dinero. 2, te van a ahogar. Y cada vez que quieras cambiar algo, siempre va a haber 10.000 tíos, no 20. 10.000 tíos por delante que pagan más que tú para que te hagan lo que tú quieras, lo que ellos quieren y no lo que tú quieres. Entonces, aquí me he encontrado una orientación, una estrategia muy clara y muy directa a tener un ecosistema propio, autónomo y que nos permite, como hacemos en Pepefon, muy parecido a Pepefon, y como hicimos en Powen, a cambiar cada cosa cuando no funciona. Y cada cosa cambiamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque si no funcionan, es la manera de evolucionar. Y somos humildes, yo creo, para detectar dónde fallamos y cómo lo cambiamos. Con lo cual, segundo punto fundamental es esa maquinaria totalmente sistematizada, automatizada a nivel de sistemas para orquestar esos procesos complejos. Y al final, lo que estamos haciendo básicamente es sostener la posición con una estrategia de diversificación, ¿vale? Mantener la posición cuando tu negocio funciona y cuando sigues incluso con caídas del 20, del 30% de mercado, incluso seguir creciendo, te dice que el cliente está percibiendo, que además con las valoraciones que tenemos en Google y que podéis consultar cómo nos valoran y cómo estamos pendientes de ellas para que precisamente las cosas sucedan, ¿no? Que las reviews de los clientes pues nos den valor y si no hemos hecho algo mal, pues automáticamente entremos, ¿no? Pues al final esa combinación, como decía, de orientación al cliente, de satisfacción, de procesos estructurados, finos y alineados para entregar la mejor, siempre con sistemas, para entregar la mejor satisfacción al cliente y el mejor servicio, concluyen con una
sostenibilidad del negocio. Nuestro negocio por sí mismo es sostenible. Y entonces, le hemos basado en una estrategia, como decía, de diversificación. ¿Por qué? Porque entendemos que la fotovoltaica por sí misma está bien, pero si le añades baterías, es perfecto. Si encima le añades y ayudas en la transición energética con cargadores o con aerotermia, es completo el servicio que ofreces, y que los clientes quieren que un único proveedor de confianza, especializado, con su propia instaladora, pueda llegar a hacer esas instalaciones. Y si encima de eso lo que estamos haciendo es diversificarlo en 2 países como España y Portugal, donde en ambos tenemos ese famoso break-even, ese ansiado punto de las empresas, pues estamos muy preparados, como dices, para tener esa continuidad en el sector, seguir creciendo e incluso meternos en nuevas experiencias. ¿Y cómo va a evolucionar o cómo debería evolucionar este modelo de negocio? Porque esa recurrencia con el cliente, al final mantener la satisfacción está genial, pero si ya le has instalado las placas, la batería y la aerotermia, ¿qué viene luego, no? Entonces, ¿cómo veis vosotros? Sí, esto me lo voy a llevar a modelos de negocio como las gafas de sol. No voy a decir la marca, ¿no? Pero claro, cuando vendes ya una gafas de sol, vender la segunda ya es un poquito más complicado, la tercera es cada vez más y la cuarta más, ¿no? Entonces, de nuevo, o diversificas o generas nuevo valor adicional, ¿no? Es muy bonito ver cómo los sectores, cuando has vivido en un sector, dices, coño, esto ya lo he vivido. Entonces, en Telco esto lo vivimos porque los procesos, cuando los servicios se comoditizan, que es donde estamos ahora mismo, o sea, una instalación fotovoltaica, básicamente hay 5 o 6 empresas que te lo pueden ofrecer a un nivel muy bueno y con servicio especializado tal, y hay puede ser la diferenciación por precio. Pero ahí es donde empieza a introducirse nuevos factores, y esos nuevos factores son cómo le das ese servicio de atención al cliente, cómo ese servicio de operación y mantenimiento lo empiezas a enriquecer, no solamente con una labor reactiva en esos mantenimientos que haces una vez al año, sino cómo proactivamente tú le puedes informar al cliente con esos datos que van a ser la clave para el desarrollo futuro. Entonces, desde un punto de vista de estrategia de SOTI, tenemos muy claro que el desarrollo, teniendo nuestros propios sistemas, teniendo los datos del cliente, el que consume, dónde lo consume, cuándo está, cuándo no está, le podemos dar los insights para que él decida con qué comercializadora estar, cuándo pone la lavadora, o si le interesa cambiarse definitivamente a aerotermia, ahí nos va a encontrar con un servicio de valor añadido y con esa prestación global. Entonces, yo creo que al final la evolución natural del sector no solamente es a centrarse en hacer instalaciones, sino enriquecer el servicio con esos datos, con esa información extraída de los datos, estar durante esa vida de 25 años preparado para cuando el cliente quiera se compre un coche eléctrico, cuando el cliente quiere instalar aerotermia, que seamos su proveedor de referencia y que le podamos dar continuidad en todos estos servicios ligados a la electrificación de la demanda. Sí, ahí yo creo que, sobre todo nosotros, ¿no?, que venimos del mundo software, estamos siempre buscando ese modelo recurrente, ¿no?, cómo cobras por licencias, pero realmente si te vas a un sector donde encima el LTV puede ser tan grande, ¿no?, haciendo esa suma de productos, bueno, hay distintos encajes, ¿no? O sea, tampoco. Exacto. No hay una única respuesta. Voy a interrumpirte. ¿Os habéis planteado montar una comercializadora? Yo lo estaba pensando antes cuando has dicho, no, tienes los paneles, la batería, tal, y digo, hombre, ya solamente te falta cobrarle la luz. Sí, a ver, aquí hay una cosa que está políticamente incorrecta. O sea, el concepto de comercializadora, tal y como está montado, yo en mi concepción lo relaciono con el establishment. Y el establishment es esto es lo que ingreso, y lo que ingreso depende de lo que yo te saco a ti de dinero por electricidad. Entonces, a mí, a una gran eléctrica, no le interesa el autoconsumo. No le interesa. Por eso estamos viendo todos los problemas que estamos teniendo los especialistas en autoconsumo, tanto comercial e industrial, con los puntos de enganche, con el desarrollo de autoconsumo en vertical, en viviendas, que en España sabéis que el más del 70% son viviendas en vertical. Bueno, pues ahí no podemos entrar. La instalación es igual de sencilla que en un residencial simple. ¿Y sabéis cuál es la diferencia? En mi propia comunidad, que la hice con Powen, llevo 16 meses
para que me reconozcan el autoconsumo que llevo generando desde hace 16 meses, cuando ya hemos pagado la instalación, cuando las subvenciones casi van a llegar, porque todavía no han llegado, pero llegarán. Entonces, son modelos totalmente condicionados y mordidos por este establishment. Entonces, ¿cuándo montaría una comercializadora? Yo no voy a decir que no, porque nunca digas de esta bueno ver, ¿no? Encima se está grabando. Claro. Yo montaría una comercializadora siempre y cuando sea para beneficiar al cliente. En el sentido de que yo, mientras que saque un margen comercial suficiente para cubrir costes y meter mi margen de beneficio para mis accionistas, evidentemente hay margen. Cuanto más pequeña es tu estructura como empresa pequeña, tienes la capacidad para generar precios mucho más competitivos que los que tiene un Iberdrola, un Naturgy, donde se gastan una pasta en patrocinios, en publicidad. O sea, todo el mundo sabe estas marcas. ¿Por qué? Porque están por todo y se gastan mucho en marketing. Yo no tengo que gastarme en marketing. Yo solamente me voy a gastar dinero en los clientes para devolvérselo a ellos. Entonces, una comercializadora, en mi concepción, solamente tendría sentido si ayuda a dar un servicio global, honesto, transparente y que sea un win-win para el cliente y para nosotros. Que tenga mejor precios ellos y que yo tenga un margen. Es verdad que con la figura del agregador independiente, igual el tener que formar la comercializadora, o sea, hacer ese último gesto, carece de sentido, ¿no? Cuando se termine de habilitar este modelo y legalizar y poner en marcha. Para mí, ese es Álvaro, es el principal problema que hay en este país. Existe una regulación, pero no se cumple. Entonces, tú ahora puede salir la figura esta, lleva hablándose de más de 2 años, da exactamente igual. Porque la única forma que aprendí en mis carnes del sector de las telecomunicaciones de que la regulación o la desregulación agilizara los procesos de liberalización del mercado y que el cliente pudiera acceder es cuando tienes una regulación a la que consecutivamente o secuencialmente, si no la cumples, hay un castigo, hay una penalización. Y esto es lo que tiene que pasar. Tú puedes decir que tardas 3 meses para tener este tiempo y en el día 91 automáticamente sanciona. O cuando acumules esta información. De nuevo lo mismo, los datos. Si el ente regulador, estamos hablando aquí me pongo un poquito más así porque me parece muy obvio la solución. Está bien. Me parece muy obvia la solución y que los gobiernos, hemos tenido hace 20 años una CMT, una Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ahora integrada dentro de la CNMC, que fue increíble cómo hizo la gestión que hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pues básicamente tenía unos señores de Telefónica que eran el incumbente a los que le puso una regulación y les dijo, vas a liberalizar el par de cobre, vas a liberalizar tal. Y si no lo haces, va a suceder esto. Entonces, como hubo sanciones, la gente empezó a cumplirlo. Pero un segundo dato que es imprescindible para que este mercado de la electricidad, del autoconsumo, de las renovables, empiece a traccionar. Y es que a esa regulación, con esos SLAs, esos acuerdos de nivel de servicio que garanticen unos tiempos y si no una penalización asociada a quien lo incumpla, se genere, se me ha ido ahora el hilo, se genere con los datos una cuantificación de quién está incumpliendo. Porque a lo mejor Iberdrola cumple o Naturgy no cumple, o sus respectivas distribuidoras. Entonces yo creo que es importante que esa gestión, que ahora nadie se cuestiona cómo se hace una portabilidad de un número en telecomunicaciones, o sea, cuando tú te cambias de operador, es transparente, ¿verdad? Bueno, pasa pues, y ya está. Pasa. Y sucede. No hay que apagar el móvil por la sucede. noche. ¿Y sabéis por qué sucede? Perdona la historieta, pero básicamente sucede porque hubo un momento en el que se pidió y se dijo todos los datos en lo que se llama el nodo central. Y en el nodo central era un repositorio único de datos en los que todos los operadores teníamos una interfaz perfectamente definida, vosotros que sois de datos de ida y vuelta, en los que decíamos, oye, que vamos a pasar estos datos, oye, que van a venir estos clientes, los clientes que entran y los que salen, los sabíamos todos. Se ponían en común y el día había una franja de cambio y se cambiaban. Primero se tardó una semana, luego fueron en 48 horas, 4 días, luego 48 horas, luego 24, ahora ya es así. Y se producen cientos de miles de cambios. Entonces, no puede ser que yo contrate una instalación de autoconsumo y que siga esperando 16 meses después que unos señores, da igual la comercializadora, Naturgy, tal,
sí que son todas igual, no tiene la información. Y cuando hablas, no es la distribuidora. Y cuando hablas con la distribuidora, yo no sé nada de esto. Entonces todos se ponen de perfil y entonces no va a haber tracción. Entonces el autoconsumo necesita, para traccionar, que a la regulación le secunden esos castigos, esos no, sanciones, no castigos. Es, oye, si tú incumples, ahí tiene que haber un mecanismo coercitivo que te induzca a cumplir, porque si no te sale muy barato no liberalizar. Sí, como si te equivocas en la declaración de la renta, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa? Que no te llaman, oiga, que saque, no, directamente te lo quitan. Entonces yo creo que deberíamos como sector ver lo que se hizo en las telecomunicaciones y que fue ejemplo de toda Europa, lo que se hizo en España, para repetirlo ahora. Hay una cosa que me está gustando mucho del episodio, que nosotros veníamos un poco cómo poner en valor un poco nuestra película, ¿no? Cómo poner en valor la digitalización, cómo la digitalización... Pero es que no va de eso, hay que hacer una serie de cosas. Oye, si quieres hacerlo con un ejército de 1000 personas, genial, se pueden conseguir todas esas cosas. La digitalización es otra vía, ¿no? Pero que la digitalización en sí mismo no es la revolución que vimos en las telecomunicaciones, aunque eso sea lo que percibió el consumidor. Había otras cosas por detrás que son un poco las que tenemos que perseguir en energía también, ¿no? Y esto iba hilado también a otra pregunta, que era el año pasado, o bueno, el curso pasado, porque yo ya voy un poco con cursos escolares, fue como el año de los rebrandings, ¿no? O sea, tenemos a Cepsa con Mueve, Repsol también se ha dado un lavadito de cara, Iberdrola ha sacado un IVA. ¿Crees que van por ahí los tiros de lo que quiere el consumidor o hay que gastarse presupuesto? Me cuesta pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere el consumidor? El consumidor le da igual que sea Cepsa o Mueve, pues le pusimos unos colores otros. Yo creo que los cambios de marca se pueden quedar simplemente en un cambio de marca, en un cambio de fachada y en una inversión brutal si no hay un cambio de esencia por detrás, ¿no? Entonces yo creo que lo que habría que hacer, y yo no soy quien para responderlo, es preguntarle a estas grandes empresas qué hay detrás de ese cambio. Si realmente hay un cambio a lo verde, si realmente hay un cambio hacia la honestidad al cliente, si realmente se va a facilitar los procesos, aunque se quiera ir de la empresa. Pues yo creo que estas son preguntas que no soy yo quien debe responder, sino los responsables de estas grandes empresas. Sí que creo que, y de nuevo comparándolo como hace 20 años en el sector de las telecomunicaciones, lo que está pasando es lo que ya pasó en telecomunicaciones. Es decir, la respuesta natural a un público cada vez más inteligente, más preparado y que sabe lo que quiere, de los grandes, es sacar marcas alternativas que intentan dar más agilidad o un dinamismo mayor a los clientes, ¿no? Entonces, esto lo hizo Santander con Openbank, hablando Patricia Botín de los speedboat y aquella famosa paralelismo. Lo hizo O2, y esto es un ejemplo muy claro que me encanta poner porque es de mi amigo Pedro. Pedro Serraima le dio la vuelta al calcetín. Se encontró un 20 en determinadas condiciones, una segunda marca que sí que estaba ahí, pero que una marca de nicho, y lo que hizo fue darle la vuelta a ese negocio alternativo, a esa segunda marca de los grandes, en este caso de Telefónica, poniendo en valor lo que era valores. O sea, es decir, menos es más. Es decir, yo voy a ser transparente, yo voy a tener ofertas sencillas, yo voy a tener un contacto directo y diferencial con el cliente y el trato empieza a ser diferente. Esto lo hizo Pedro hace ya unos años, seguramente 10 aproximadamente, con el lanzamiento de O2. O2 ahora todo el mundo sabe que es, casi todo el mundo sabe que es una marca de Telefónica, pero es como una marca alternativa con unos procesos diferentes a los que tiene el gigante de Telefónica. Entonces yo creo que son bienvenidos, desde mi humilde punto de vista, son bienvenidos estos movimientos, pero me cuesta creer que las grandes eléctricas y el lobby que generan tengan algún interés por cambiar el panorama de todo el dinero que ganan vendiendo electricidad. ¿Crees que le pueden estar empezando a ver las orejas al lobo? Yo creo que son... yo creo que no. O sea, no porque lo tiene... O sea, no porque le empezarán a ver las orejas al lobo cuando desde el punto de vista regulatorio tengan algún impacto en su cuenta de resultados. Ahora mismo
ganan tantísimos miles de millones que les da igual. O sea, es decir, no les afecta. Entonces, yo creo que lo que tiene que pasar es que haya ese cambio, ese movimiento regulatorio. Yo creo que es más, mi opinión, insisto, maquillaje, que incluso a lo mejor estar preparado para lo que pueda venir, ya tener algo en el mercado que pueda estar rodado, etcétera, que cualquier otra cosa. No veo otro... Pero más allá del maquillaje, sí que veo yo un patrón que es que estos rebrandings o estas nuevas empresas se apalancan en la tecnología, en la digitalización, en la transparencia. Esto es una tendencia para llegar quizás a otro tipo de consumidor, pero también quizás, como decías, para prepararse un poco para el futuro, ¿no? Sí, a ver, hay una gran diferencia desde hace 20 años aquí, que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Entre medias han estado los procesos de robotización, el famoso RPA, y modelos, bueno, casi de inteligencia artificial, pero que no prestaban mucha eficiencia. Yo creo que lo que pasa también en las grandes empresas, y mi experiencia en las grandes empresas, es que el legacy que tienes a nivel de sistemas es tan heavy que es que llega un momento en el que no puedes hacer nada. Porque tocar una pantalla y poner un botón te cuesta. Espérate que te voy a meter en el roadmap, espérate que tal, no sé qué. O sea, que en el 2027, en el quinto Q, te doy la viabilidad. Pero si no hay, pues por eso, que no te la voy a dar. Entonces, yo creo que, bromas aparte, se trata de desacoplar parte de la organización para que sea más rápida. O sea, el fin no es, o sea, es decir, o el medio no es malo. Es decir, soy consciente de que soy una organización muy pesada, de que soy pesada también, porque tengo que serlo, en el sentido de que tengo un legacy que funciona y es un negocio que sigue. O sea, es decir, me encantaría tener la cuenta de resultados de Iberdrola, claro. O sea, yo me encantaría, pero en este caso yo creo que lo que intentan es desacoplar, buscar una economía de escala y de procesos para poder ser un poquito más ágiles y a partir de ahí estar preparados para poder crecer. Luego habrá que ver cómo el propio ecosistema de esa gran marca, de ese Iberdrola, hace que Niva pueda tener desarrollo por sí mismo. Y me anticipo a cosas que he vivido. Es decir, cuando es una gran empresa, el establishment interno de los tíos de sistemas o los tíos de procesos ahogan este tipo de aventuras y pueden acabar, si no tienen esa independencia, ahogándola. Entonces yo creo que para que un proyecto así funcione, el caso claro de SO2 es básicamente dejar que la persona que lo va a liderar lo lidere y decida cómo lo quiere hacer y movilizar los recursos necesarios. Entonces yo creo que esto es algo que no siempre funciona, que es algo que es deseable en una gran compañía, pero que a la hora de verdad para el cliente no sé yo si le va a traer o no le va a traer algún beneficio. Dudo de ello. Interesante. Pues, o sea, si quieres vamos cerrando. Yo tengo una preguntita más ahora, perdona. Pues porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Antes hablabas de los puntos, ¿no?, que hacían a SOTI diferente y has hablado en un momento determinado de los datos, ¿no? Has hablado de los sistemas, de cómo vosotros siempre habéis tenido esa parte presente. Nosotros estamos viendo que la tendencia del sector va hacia cómo vas a gestionar los datos y qué valor les vas a dar, ¿no? Pero claro, montarte esa plataforma no parece algo sencillo. Es ahí donde Clevergy ve la oportunidad en este sector, ¿no? No sé cuánto tiempo lleváis desarrollando vuestra plataforma, pero un poco me gustaría entender aprendizajes de... Nosotros siempre hablamos del build versus buy, ¿por qué hacértelo tú o por qué subcontratarlo? Al final sois empresas... Las del sector son empresas que se dedican pues, a vender energía, a vender paneles. Ostras, meterte en la parte tecnológica puede ser un peligro, ¿no? Porque no solamente hay que desarrollarlo, sino hay que mantenerlo. Y de ahí surgen un montón de... Casi surge otra empresa, ¿no? ¿Cómo os posicionáis vosotros? O sea, ¿qué es lo que os aporta valor y por tanto sí o sí lo queréis hacer vosotros? ¿Y qué pensáis que no tiene sentido y que por lo tanto tendría sentido tirar de terceros? Es buenísima pregunta, porque ese es el miedo más grande que un CEO puede tener, ¿no? De dónde está el punto medio entre el riesgo asumido y bueno y la locura, ¿no? De ese punto de inflexión en el que, hostia, que como de un paso más me caigo por el precipicio y donde la soberbia no puede jugar en contra tuya. Es decir, y os lo explico el concepto. O sea, yo creo que
en SOTI tenemos un equipo 10 a nivel de sistemas que además se integra perfectamente conociendo las necesidades de los diferentes departamentos, que tiene una agilidad brutal y que tiene una calidad en la entrega espectacular. Si eso lo añades con que encima tenemos un coste fijo de desarrollo, porque es un equipito controlado, pero las 11, 12 personas que tenemos están dedicados a esto, ¿qué ha pasado? ¿O dónde estamos? Ha pasado que durante 10 años, como bien decíais, hemos estado construyendo un tailor-made de lo que queríamos hacer. Con lo cual llegamos a un punto en el que cuando alguien quiera entrar a igualar lo que nosotros tenemos, lleva ya 10 años de retraso. Nosotros integramos absolutamente todo. Estamos ahora mismo con cosas de... O sea, no os desvelo ninguna cosa, ningún secreto, pero la inteligencia artificial empieza a llegar no solamente para tipificar, identificar y cualificar llamadas o para tomar la mejor decisión o proponer a la gente argumentarios de mejor decisión, sino para empezar a orquestar procesos logísticos y automáticamente dar decisiones de qué se tiene que comprar, qué se tiene, hasta cuándo tienes que almacenar y que le venga ya el trabajo hecho a la gente. Entonces, estamos intentando, o sea, el dato para nosotros es tan clave como que en tiempo real tenemos, ya no os digo, una colección de dashboard, que esto ya está superado, ¿no? El Power BI. Y, no, mira, y te enseño en tiempo real lo que he vendido hace un minuto. No, esto es así. Que no todas las empresas pasa, pero aquí es así. Lo que sí estamos yendo es el siguiente nivel, que es ¿dónde ponemos la capacidad de desarrollo ahora? Una vez que ya tienes desarrollado toda la capa desde la venta hasta la operación y mantenimiento, hasta la prestación de servicios de operación y mantenimiento, ahora es cómo empezamos a dar valor a las áreas de cada uno de los departamentos clave que mueven, que tienen más peso en impacto en negocio, por ejemplo, las compras, ¿vale? Por ejemplo, el que almacenas y cuando quieres logística, ¿vale? O, por ejemplo, a nivel de instalaciones, cuál es la ruta, o de visitas técnicas, cuál es la ruta más óptima para esta persona que está ubicada aquí y que tiene para buscar esa optimización de los procesos, ¿no? Y hacer más con menos. Eso es donde estamos ahora focalizados. Si yo me voy al dato, tenemos una cosa que es, o trabajamos ya desde hace mucho tiempo en integrar todos los proveedores. SOTI es una empresa que no se caracteriza por tener el out of the box, no, Huawei con tal, no. Nosotros nos preocupamos para que el cliente pueda elegir qué quiere. Puede instalar Tesla, puede instalar, no me quiero olvidar de ningún fabricante, pero puede instalar 5 fabricantes, 6 fabricantes, los que queramos. Y además, esos fabricantes que tenemos integrados dentro del ecosistema nuestro, tenemos contacto directo con la plataforma, con el cacharrito, con el inversor, y nos traemos toda la información. ¿Qué conseguimos con esto? Pues mira, conseguimos tener la información del asset, cuando se cae, cuando no se cae, pero también cuando consume, cuando no consume, y empezar a generar insights de valor para el cliente. Y ahora viene tu pregunta. Joder, soy la hostia, ¿qué tal? Sí, porque hasta aquí sí, dice, estoy totalmente de acuerdo contigo. Check todo. Y ahora dices, pero bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Pues yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor lo que sabes, primero lo que tienes, lo que sabes hacer, y no embarcarte en aventuras mucho más complicadas, y saber cómo está el sector. Y saber cómo está el sector es tratar con vosotros, tratar con especialistas para saber si en algún momento lo que interesa es, oye, que nos gusta lo que tenéis, cogemos y nos integramos con vosotros. O de otra manera, no, esto me lo voy a hacer yo porque para mí es core business. Entonces, esa es la fina línea donde el CEO, donde el CTO tenemos que establecer, y negocio tiene que establecer la división entre lo hacemos dentro, lo hacemos fuera. Y a veces es un proceso que das un paso para adelante y dos para atrás, ¿eh? Muchas veces te metes en una historia que te parece muy complicada y a lo mejor tienes que echar para atrás. Y siempre estar a la escucha de lo que hay en el sector y con proveedores externos especializados. A ver, yo aquí me quedo con un dato que alguno nos ha dicho, no, hombre, esto contrato a mi primo informático y me lo aguanto, ¿no? 10 años, 12 personas, o sea, ese es el nivel de inversión para montar... A mí me preocupa que lo que habéis hecho vosotros siendo una instaladora es una locura. O sea, es una locura que yo me quito el sombrero. Yo si estuviese en tu posición lo que me preocuparía es, ahora hay que mantener esto. Claro, porque ahí está la pregunta, ¿qué es core business para ti? Porque mañana Huawei te cambia la API y hay que mantenerla, hay que cambiarla. Pues
Pues mira, empezando por los fabricantes, tenemos una estrategia diversificada. Es decir, si pones todos los huevos en una cesta, pues tenemos un problema. Esto es como cuando SOTI estamos hablando mucho del negocio masivo porque va muy relacionado con la complejidad de manejar datos masivos y muchas instalaciones distribuidas, pero el comercial industrial también lo tratamos, con su complejidad diferente en muchas cosas. Entonces yo creo que, de nuevo, es lo mismo. Yo creo que tenemos que ser humildes y aislar de emociones los análisis. Es decir, cuidado porque a pecho descubierto nos tiramos todos un día de que nos vengamos arriba. O sea, un día de buen resultado, tal, dale, tal. Entonces, la estrategia de la diversificación siempre ha funcionado. Esto no es nada nuevo. Esto está en todos los sectores, esto es más antiguo que todas las cosas. Yo creo que no puedes poner los huevos en una cesta. Tienes que apostar por calidad siempre. Tienes que apostar por trabajar con los mejores, y trabajar con los mejores es trabajar con un Google, como trabajamos, y es un partner de referencia para nosotros, no solamente en la parte de ventas, sino en la parte de desarrollo de inteligencia artificial que estamos ahora, que nos pueda presentar, por ejemplo, el propio Google, cómo nos trae especialistas de nicho que han hecho tema de agendas o cómo coordinar las necesidades del cliente con las necesidades de un instalador en ese nivel de agenda, o en el tratamiento del dato, como si fuéramos a modelos de otro alcance en el que necesitáramos integrar diferentes fabricantes de no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 como tenemos, sino a lo mejor 100 fabricantes diferentes. Pues ¿cómo hacemos eso? Porque como tengo que hacer 100 integraciones con 100 fabricantes diferentes, tenemos un problema. Entonces, yo creo que aquí, de nuevo, es sentido común, respeto y estar con los mejores. Si te crees que tú vas a hacer lo mejor en el más corto plazo de tiempo, estás equivocado. O sea, tienes que ser humilde, escuchar y luego buscar ser flexible en las alianzas que establezcas. Por ir cerrando, si tuvieras que definir tu filosofía de trabajo en una frase, solo en una frase, Solo una pero frase. pudiendo Hostia, extender. es que tengo una... Pues yo te diría que nada es fruto de la casualidad, sino de 3 cosas, que son trabajo, trabajo y trabajo. Y al trabajo le tiene que suceder después que te rodees de la gente que realmente es lo que hace el equipo y lo que hace mover la empresa. O sea, que tú solo no puedes hacer nada. O sea, eres tú, tu trabajo, pero es el trabajo de todo el equipo y alinear el equipo es fundamental. Entonces, yo os diría que sin trabajo no hay nada y que los éxitos llegan cuando tienes trabajo, equipo y a veces no. Y siempre un poquito de suerte para coger el momento o la oportunidad adecuada. Desde luego. Quería preguntarte, ¿qué hace un CEO de repente, o sea, el primer mes o algo así? Es una pregunta, no me hayan hecho nunca esta pregunta, pero trabajar y trabajar de nuevo. Pero hay 2 momentos, ¿no? Porque hay una entrada oficial en la que tú entras y te presentan, pero tú vienes ya con los deberes hechos. En mi caso, estuve varios meses viendo la oportunidad, el proyecto, para tener claro qué era el proyecto que quería y que había una correspondencia, porque la otra parte también tenía que entender mi filosofía de trabajo, cómo funcionaba. Cuando ya tienes ese acople, tienes que analizar el dato frío, y es analizar cuenta de resultado, procesos, reportes, todo en frío, y luego esa primera impresión que puede ser buena o no, ponla en el congelador un rato y ahora vete a hablar con la gente. Entonces, lo primero que hice, ahora ya en el territorio oficial, ya desde el día 1, sentarme con todo el equipo para que me hicieran un onboarding, uno por uno con los directores, y luego lo siguiente es ir conociendo, esta vez ya por equipos, para tener un poquito más de agilidad, quién trabajaba, qué les preocupaba, qué motivaciones tenían. Yo creo que es importantísimo. Hablamos antes de la importancia de los equipos, ¿no? Y que no eres nada, no vas a conseguir objetivos si no tienes un equipo. Y yo creo que el one-to-one con las personas, el que no te cuenten lo que necesitan, sino qué les mueve y qué les motiva, es importantísimo para ver incluso movimientos por iniciativas o por agotamiento de la persona. Hay veces personas que están encantadas de estar en SOTI o en otra empresa, pero que han llegado a un momento que llevo 7 años haciendo lo mismo. O sea, pues espérate un momento que no es que haya hueco, es que con todo el conocimiento que tienes, si hacemos este cambio, podemos hacer tal. Entonces, va mucho de eso, va mucho de entender el negocio frío,
de entender el equipo con el que cuentas, sus motivaciones y alinear todo para meter la cuenta de resultados en línea. ¿Dónde quiere estar Soti en 5 años? ¿O a dónde quieres llevar a Soti en 5 años? En 5 años O en 3 o en 10, depende de qué horizonte tengas en mente. Está bien. Vale. Y además nunca sabes si son 3, 5 o 7, porque te puede venir un apagón o te puede venir otra crisis, no lo sé. Pero me gustaría tener una empresa sostenible que haya crecido de forma orgánica bien. Y digo orgánica sin sustos. Es decir, a mí los crecimientos estos que estaban dando durante el 22 y 23, en las que se metía, todo el mundo como pollo sin cabeza, generan una inestabilidad brutal tanto en la organización como en el proyecto. Entonces yo creo que estamos ahora mismo en un punto de estabilidad en el que lo que tenemos que hacer ahora es crecer, y te diría a lo bestia, pero prefiero sacrificar a lo bestia porque sea un crecimiento rentable, que sea congruente con los valores que tenemos, que no queramos ganar más a costa del cliente, que es, oye, si es que el margen que tengo me va a dar y a lo mejor lo que quiero hacer es vender más unidades, no es meter. Pero se trata un poco de encontrar un equilibrio entre los principios éticos, lo que quiere el cliente y lo que quiere el accionista. Y yo creo que eso, de las experiencias pasadas, por ejemplo, en Pepefon, se puede hacer. Y es algo que me gustaría hacer aquí otra vez. Yo tengo una pregunta de cara a estos 5 años. ¿Y qué papel va a tener la gestión de la energía en Soti? ¿Os queréis meter a dar ese servicio al cliente final? 100%. O sea, cuando hablamos de gestión de la energía, es gestión de la información para que el cliente o los sistemas que pongamos puedan accionar y gestionar de forma eficiente la energía. Pues te diría que es el foco, es decir, como ya tenemos hecho el básico, que es el fondo de armario, lo tenemos, que es básicamente tenemos hecho en los procesos de venta, evidentemente de marketing, de venta, de permitting, de ingeniería, todo eso que es un rollo a nivel de complejidad de construirlo, lo tenemos construido. Habrá que perfeccionarlo, introducir inteligencia artificial, todo. Pero una vez construido eso y con la operación y mantenimiento en el foco, lo que tenemos que hacer es dar valor al cliente para que realmente le demos un extra que no puedan dar otros. En autoconsumo en España hay 3 franjas, o yo veo 3 franjas, que son las utilities, grandísimos proveedores, que uno no tiene ningún interés por vender autoconsumo, pero si lo tienen, pues tienen todo el dinero para moverlo. 2, los perfiles medios especializados o no, en nuestro caso somos especialistas en esto, que nuestra ambición es tener y ofrecer, en el caso concreto de Soti, es el mejor servicio con la mejor calidad y cuantos más mejor, y para eso hay que enriquecer sí o sí la oferta de operación y mantenimiento y la oferta de gestión de servicio. Y luego están los instaladores locales, ¿vale? Los instaladores locales al final ofrecen agilidad, no escalan, ofrecen a lo mejor rapidez, pero tienen una carencia en cuanto a lo que podemos ofrecer nosotros. Yo creo que la manera de diferenciarnos es precisamente esa. Dar valor al cliente, dar ahorros, dar autonomía y capacidad de gestión para que en su móvil pueda tomar decisiones de lo que quiere hacer con su energía. Y lo más difícil que es mantener esa relación con el cliente, es decir, nunca llegar a perderlo, que es un poco el riesgo de las instaladoras. ¿Cómo lo vais a mantener de aquí a estos 5 años? ¿Qué vais a hacer para que el cliente siga enganchado a Soti? Pues mira, hay un dato que es muy bueno, es decir, algo bueno debemos estar haciendo cuando el ratio de ampliaciones o de reincidencia que tiene el cliente cuando nos llama es muy grande. Es decir, tenemos un gran grupo de las instalaciones que hacemos, vienen por instalaciones nuevas o ampliaciones o simplemente que el cliente quiere aerotermia, ¿no? Que está contento, porque ha quedado contento de la experiencia. Entonces, la aspiración nuestra sería mantener ese contacto con el cliente a través de un servicio como el de operación y mantenimiento, que no solamente con la proactividad de una vez al año revisitar, chequear todos los puntos y garantizar que todo está en el mismo punto que lo dejamos en la última vez que estuvimos, sino que le podamos ofrecer a ese cliente con esos touch points que generan valor, que no son chau chau, que es, oye, estamos viendo tu planta por un debajo de tal, vamos a por un debajo de rendimiento, la producción se ha incrementado. ¿Has metido algún
¿has metido algún elemento más? Piscina, cargador, tal. ¿Necesitas algo? O sea, y empezar a ver qué necesidades tiene el cliente y dar un asesoramiento consultivo y de calidad especializado en el tratamiento de sus datos. No el de genéricos, sino el de sus datos concretos. O sea, mantenimiento proactivo y no la revisión anual para hacer el check o el reactivo cuando vea el cliente te llame, sino estar encima del cliente. Estar encima del cliente y que él decida el mecanismo de cómo quiere estar. Que él incluso pueda decidir qué patrones quiere consumir en determinadas franjas, de verano, invierno. Oye, pues en esta casa no estoy. Yo creo que hay una posibilidad de customización alrededor del uso de la energía del cliente enorme. Y a partir de aquí, cuando hablamos de la comercializadora, yo no quiero obligarle a que el cliente contrate que sea libre de contratarle, pero a lo mejor sí que puede ser bueno que podamos recomendar o que podamos decir, oye, este te paga más por la compensación, además este va más parejo a tal, o puede ser una opción. Pero muy centrados en el autoconsumo, en lo que es la electrificación de la demanda, no solamente autoconsumo, como decíamos, vehículo eléctrico, aerotermia, y ofreciéndole al cliente ese valor en el dato y en la gestión de su información. Qué bueno. Y aprovechando que has estado más tiempo fuera del sector que dentro y considerando que es un sector endogámico y reservado, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere, o qué motivación le darías a alguien que quiere entrar en el sector de la energía? Que desde fuera no... O sea, quizá no es el mejor momento por el momento de agregación, pero yo siempre soy partidario de una cosa. O sea, yo creo que los modelos que funcionan son los que son honestos con el cliente, los que se construyen de una forma orgánica con esa digitalización, con esos procesos bien montados, y animaría a todo el que viniera con una mentalidad nueva y fresca, todo suma en el sector. Entonces yo creo que siempre y cuando vengan con esa mentalidad de hacerlo en pequeñito para luego crecer, y sería lo suyo. Desaconsejaría cualquier proyecto especulativo. O sea, es decir, nos mete un ruido al sector tremendo, no genera ningún beneficio para el sector, ni siquiera para el propio cliente, porque va a vender una expectativa que luego no es capaz de cumplir. Entonces yo creo que hay que ser honestos, claros con el cliente y dar una propuesta de valor que sea diferencial a lo que hay. Porque si quieres empezar de cero, puedes tener mucha desventaja con gente que lleva más de 10 años en el sector. Y la pregunta un poco girada. Yo di clase en la universidad y desgraciadamente, voy a decir desgraciadamente, todo el mundo acaba yéndose a banca de inversión, consultoría. ¿Cómo le transmites a alguien que todavía no ha empezado a trabajar que es un sector en el que se pueden hacer cosas chulas? Yo creo que está todo por hacer. O sea, es decir, a ver, es curioso, lo de la tendencia a los fondos de inversión, a tal. O sea, yo estoy participado, Soti está participada por 2 fondos de inversión, son grandísimos socios en el proyecto, tienen una fe increíble en el equipo y en el proyecto, y sin ellos no podríamos hacerlo. Pero la vida, mi particular visión, la vida desde un fondo, a mí me parece aburrida. Yo creo que donde ganas y donde te enriqueces como profesional es en contacto con el cliente, en contacto con el día a día, con los problemas del cliente. Hay que coger a un cliente y escucharle. Pero cogerlo no es que te lo cuenten, no. Es cógete las llamadas, vete a vender, vete a instalar, vete a hacer una visita. Ahí es donde el negocio se aprende. Y sin eso no puedes montar un negocio. O sea, yo creo que ha habido, y yo creo que esto empieza a dejar de ser una realidad, pero ha habido con este momento startupero de empresas que surgían y que, veas, esto es un unicornio, solo de unicornios. Era ya, y joder, parecía que montar una empresa que valía 1000 kilos era una cosa que hacías de la noche a la mañana, y tenías patinetes y montabas en ellos, y qué bien nos lo pasamos, ¿no? O sea, montar una empresa tiene que ser, o entrar en un sector tiene que ser un compromiso con el cliente, con el accionista, de nuevo, con entender qué puede encajar, porque tú vas a estar en medio entre ganar dinero y prestar servicio. Entonces tienes que buscar el hueco, y la única manera de encontrar el hueco es escuchar al cliente. Entonces, mi humilde consejo sería, si quieres entrar en este sector, entérate de qué no gusta en el sector, para buscar un punto de apoyo, un punto nuevo, una alternativa,
para entrar en el sector y presentar una alternativa diferente. Yo creo que esa es lo que debes hacer. Y te digo, si a lo mejor dentro de 5 años me decías ¿dónde está Soti? Yo no sé, a lo mejor cambio de sector, ¿no? Porque una de las cosas que más me gusta es precisamente intentar engancharme en nuevos proyectos que me puedan aportar algo nuevo, diferente. O sea, es como una ilusión nueva. Entonces yo creo que la persona que venga a este sector tiene que tiene que tener la ilusión, tiene que tener ese contacto con lo que quiere el cliente y tiene que construir una propuesta de valor equidistante entre el accionista y el cliente. Y eso es lo... Esta pregunta me gusta mucho, pero pensando un poco en Clevergy, Sí. vamos a cumplir ahora nuestro cuarto aniversario. Yo me uní al proyecto hace casi 3 años. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos, ¿no? Porque miras a tu alrededor y ves que están cayendo empresas, incluso empresas tecnológicas. Es un sector complicado. ¿Qué nos recomiendas? Es que, es que parece que soy, ¿no? O sea, parece que soy un gurú, no. No, pero bueno, has pasado por mucho... Pero yo, de nuevo, desde la humildad, yo creo que lo estáis haciendo bien en el sentido de que, uno, estáis en contacto con... primero estáis intentando encontrar las fuentes de financiación adecuadas para que os den continuidad. Una de las grandes cosas que me enseñó Powen, José Benjumea, es una frase que se pica y la tengo marcada. El dinero se pide cuando no se necesita. Y esto es una cosa que la tengo ahí marcada y de verdad que cada vez que la escucho digo, joder, qué simple, pero qué razón tiene, ¿no? Entonces yo creo que habéis hecho eso bien. Yo creo que estáis haciendo una segunda cosa que es espectacular, tener un producto bueno y competitivo y que escucháis las necesidades de los que conformamos el ecosistema. Y si tenéis el dinero, tenéis claro el ecosistema y construís ese servicio con esa capacidad de adaptación que tenéis vosotros porque sois pequeños y no tiene otro, y esa experiencia que ya lleváis en el sector, podéis perfectamente tener tracción. O sea, no me cabe la menor duda. Y aquí el punto es el compromiso, no lo hemos hablado. Es decir, ¿cómo es eso de cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Pues aquí es la decisión que vais a tener que tomar. Si va a llegar un momento dado en el que uno muy grande diga, os quiero, y ponga... Entonces vais a ver cómo es una decisión y la otra será, no, yo quiero seguir haciendo mis cositas, quiero hacer tal y vender de otra manera y relacionarme con grandes o pequeños o medianos de otra manera. Entonces yo creo que ese momento va a llegar, pero la línea de trabajo es buena. Dinero para traccionar, conocimiento del ecosistema, desarrollo de una aplicación y de las necesidades de cliente, y a partir de aquí ver cómo lo podéis organizar. Pero vamos, y estáis en el momento y en el segmento donde se necesita esa tecnología, ¿vale? A ver si aprovechamos la oportunidad. Y el trabajo. Esa siempre, esa no falla. Oye, ¿y a quién nos podemos traer al podcast a tener una conversación así? Pues mira, yo os diría, a ver, para mí 2 tíos que son muy buenos, más te ríes mucho con ellos, son más a menos, se enrollan menos que yo. Pedro Serraima, un crack, o sea, de las pocas personas que he conocido brillante, y otro tío brillante, José Benjumea. Este es más del sector eléctrico, pero que con la simplicidad y la sencillez que te cuenta las cosas, te hace ver lo brillante también que es en la generación de negocios, ¿no? Yo creo que es muy interesante estas 2 personas porque pueden aportaros una visión diferente de este sector y de todos en general. Pues Pedro y José, aquí os esperamos. José Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. A mí se me ha pasado volado. Y al resto, nada, os vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Energéticamente, un podcast de Clevergy.